Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar ya con un tema de historia, con los aspectos históricos. En las clases anteriores vimos lo que es el estudio de la historia y cómo se interpreta la historia según algunas escuelas que inició este estudio. Pero ahorita vamos ya a adentrarnos a lo que viene siendo la historia de México desde un punto de vista básico. De hecho, el tema que vamos a ver hoy es las teorías del poblamiento de América. Esto para aclarar principalmente cómo es que América llegó a tener personas. Esto, claro, quiero dar a entender que durante el principio de estos estudios, los primeros homínidos que encontrados, o los más antiguos, fueron los que estaban situados en África y en Europa. Quiere decir que, como teoría, el ser humano vino desde estas zonas. Y por lo tanto, el nuevo continente americano causó revuelto al tratar de entender por qué hay personas situadas en esa zona. Y tras estas continuas expectativas y teorías, surgieron bases o teorías en las que se pueden definir. Está desde la teoría mixta, la autóctona, la simultánea, y entre las de migración que estaban las teorías de las islas polinesias, las del paso australiano, la del estrecho de Bering, la de Norte Europa y la de Norte de África. Eso lo vamos a ver a continuación con unas explicaciones más básicas. El tema es corto, pero hay que tratar de explicar, ¿ok? Bien. Para primera mano hay que entender, hay que visualizar en dónde se encuentran estas teorías o cómo se explican esas teorías. Para eso hay que situar un mapa que podemos encontrar aquí. Acuérdense que el planeta es redondo, por lo tanto hay que situar esta forma de una manera circular. O sea, el norte, el sur, el este, oeste no depende de dónde está situado, sino cómo se puede visualizar. Y el primero que vamos a mencionar de todos es el de las Islas Polinesias. Las Islas Polinesias, como podemos notar, se encuentran situadas desde lo que es la parte norte de Australia. Son esas pequeñas islas que se sitúan en lo que es entre los continentes. Según la teoría, sitúa que los hombres salieron de esa zona del sur de Rusia, se puede decir de esa manera, cruzando por las zonas asiáticas y llegando a lo que son esas islas, que lograron navegar toda esa zona hasta llegar a lo que es la zona de Sudamérica. Esa es la primera teoría. Una de las otras teorías menos factibles dentro de esta es el paso australiano. El paso australiano dice que vinieron desde la zona de Australia, cruzando lo que es el Ártico y llegando hasta la parte sur de América. Esto dando a explicar que durante la época de la migración, toda esa zona estaba conectada por un mar congelado, o sea, era un puente de hielo que unía esas dos zonas. Esta es la menos factible y no se puede teorizar bastante sobre ello, puesto que como ese puente de hielo ya no existe, no se puede realmente verificar si hubo zonas en las que realmente cruzó el ser humano por ahí. Ahora, pasando con los más destacados, podemos identificar la del estrecho de Bering. Es la más reconocida y la más aceptada por los historiadores, y dice que durante la época de las glaciaciones, lo que viene siendo esta zona estaba congelada. Parte del mar congelado disminuyó, dando paso a las personas que venían desde lo que es el antiguo continente al nuevo continente. Junto con ellos también se puede identificar las islas Aleutianas. Estas islas, situadas en la parte norte de América, conectan con lo que es el estrecho de Bering en una zona un poco más específica. Estas también se sitúan como algo posible, pero esta por medio del mar. De ahí pasamos a las más destacadas, pero menos aceptadas. Entre ellas encontramos lo que es la del norte de Europa, que en esta se pueden tomar vestigios un poco más civilizados.
De ellos se encuentran lo que son las zonas de Europa que cruzaron por lo que es Groenlandia, llegando a la parte norte de América, cerca de Canadá. Cuestiones como civilizaciones vikingas se pueden verificar para esta zona. Y la otra es la del norte de África, que dice llegar desde el norte de África hasta lo que es el mar Caribe. Esa tampoco es muy aceptada entre las teorías, pero se han encontrado vestigios que podrían definir esta teoría como real. Bien, estas teorías son teorías de población, pero tomando en cuenta la migración. Otras teorías que vamos a manifestar, por ejemplo, está la teoría mixta, que dice que no es necesario pensar que solamente fue una zona migratoria, sino la mixta dice que posiblemente el ser humano pasó por más de una zona. Por ejemplo, mientras un grupo de personas cruzaba por el estrecho de Bering, la otra estaba cruzando por las islas polinesias o por el paso australiano, etcétera. No necesariamente una sola zona fue la que dio paso a la población. De hecho, las más aceptadas son las del estrecho de Bering más las islas polinesias, o sea, esas dos cruzaron juntas. De ahí podemos identificar lo que es la autóctona, que dice que según el arqueólogo florentino Amerino, plantea que el hombre americano surgió de las tierras americanas, específicamente de la región de Pampas. Desde ahí, según él, el hombre pobló América y quizás también otros continentes. Esto por un pequeño descubrimiento situado en lo que viene siendo Pampas en Argentina. Mientras que otra posible teoría es que no fue solo la migración o la autóctona, sino también dice que pudieron haber cruzado y junto con ellos también existieron hombres que son originarios autóctonos de América. Esto se da con una teoría específica por Samuel Morton, que propuso el origen de la población americana fue de esta manera. Esto tomando ideas como por ejemplo la separación de los continentes, en la que se aislaron organismos u homínidos primitivos que evolucionaron al par. De hecho, hay un ejemplo muy común: la llama y la alpaca peruana y el camello y el dromedario africano son parentescos, son familiares muy cercanos, pero que evolucionaron linealmente en dos continentes diferentes. Sin embargo, se puede situar que su antecesor en común fueron en un lugar originados mientras los continentes estaban unidos en Pangea. Por lo tanto, este mismo aspecto se mantiene, que pudieron haber homínidos en ese momento igual, o sea, que cuando se separaron los continentes, los homínidos primitivos, o sea, los antecesores de nosotros, se separaron, dando a entender que unos evolucionaron en Europa y otros evolucionaron en América por separado y se unieron después de las grandes migraciones. Bien chicos, estas vienen siendo las teorías del poblamiento americano. Pasamos por un tema rapidito que se denomina las etapas líticas. Primero hay que entender, lítico viene del griego litus, que significa roca. Por lo tanto, vamos a aclarar estos puntos. Primero hay que entender que se definen por tres etapas. La primera es la etapa paleolítica. Viene del griego paleos, antiguo, litus, roca, en la que se definen estos puntos. Se caracteriza por tres puntos específicos muy comunes. La primera dice que los homínidos o los seres humanos en esa época eran nómadas, o sea, estaban siempre en migración. Su alimento estaba basado principalmente en la caza y la recolección. Por lo tanto, utilizaban herramientas de rocas llamadas lascas.
lascas porque se golpeaban para darles filos en las partes externas. Y eran muy comunes estas herramientas, pero eran muy básicas. Literalmente eran una población migratoria de cazadores que seguían sus presas hasta poder encontrar. Esta es la primera etapa lítica, la paleolítica. La segunda etapa es la mesolítica, que significa en medio de las rocas. Literalmente es un punto que da desde la paleolítica hasta la siguiente etapa lítica. Es la etapa lítica del medio. Esta no se caracteriza tanto por el ser humano, sino por las cuestiones climáticas. Primero, porque era el fin de la glaciación. Estamos tomando en cuenta que durante la etapa mesolítica es cuando los seres humanos empezaron a migrar de los continentes como África y Europa a lo que es la americana. También, según las teorías, dice que cruzaron por lo que son las zonas asiáticas. Y por lo tanto era el fin de la glaciación, porque los puentes de hielo ya estaban por desaparecer, encerrando o separando a esos hombres por mucho tiempo en el continente americano. Esta migración también se dio mucho lo que viene siendo la extinción de la megafauna, o sea, la glaciación terminó y muchos animales que dependían de este clima fueron desapareciendo, entre ellos el mamut, el diente de sable, el perezoso gigante, los ciervos gigantes de astas enormes, que también eran parte de la alimentación del ser humano. Estas fueron extinguiéndose por el cambio climático y por la caza excesiva. Y obviamente también la migración de especies. Todas estas especies que fueron migrando gracias a los que son los puentes que se dieron durante las últimas glaciaciones. ¿Ok? Y por último está la etapa neolítica. La etapa neolítica se caracteriza principalmente porque es la última. Significa nueva roca, nuevo, litos, pues es roca o piedra, y se caracterizó principalmente por llevar un antónimo de las cosas que sucedieron en el paleolítico. Por ejemplo, en el paleolítico eran nómadas, en el neolítico se convirtieron en sedentarios. En el paleolítico eran caza y recolección, en el neolítico se convirtieron en agricultores y ganaderos. Y obviamente las herramientas de piedra que existían durante la época paleolítica se convirtieron en herramientas más especializadas para el uso que se le daba. Eran exclusivamente para, por ejemplo, la ganadería o la agricultura principalmente. Quiero aclarar principalmente que durante esas etapas se podía definir, por ejemplo, en la etapa paleolítica era la etapa en la cual los seres vivos, o sea, los humanos, estaban situados principalmente en las zonas de Europa, África y Asia. En el Mesolítico es cuando se empezaron a llevar a cabo las migraciones. Por ejemplo, el estrecho de Bering, las islas polinesias, el paso australiano, etc. Se estaban migrando a lo que es el Neolítico, que viene siendo cuando ya estaban situados en América. ¿Ok? Eso quiero que quede claro, porque las etapas líticas que estamos viendo ahora están literalmente situadas en todo el aspecto humano, en todo el mundo, ¿ok? Pero a nosotros nos importa más establecer lo que son las etapas líticas específicamente en el territorio mexicano. Por eso necesitamos especificar un punto de vista un poco más diferente. Como la materia es historia de México, no historia universal, vamos a aclarar un poco lo que viene siendo estas etapas líticas, pero en el territorio que nos compete estudiar. Y etapas líticas se le llama la etapa más antigua del estudio de la historia de México. ¿Ok? Es la que se sitúa dentro de estos puntos y se puede definir por que los habitantes estaban más reducidos a un punto específico. Estas también se dividen en 3 etapas, y quiero aclarar que literalmente es cuando ya los seres humanos estaban entrando principalmente en el territorio americano. La primera etapa es la etapa del Arqueolítico. En el Arqueolítico, pues
ya literalmente el ser humano llega a las costas americanas o pasando por el estrecho de Bering, y eran nómadas principalmente que todavía se alimentaban por la caza y la recolección, o sea, no estaban situados en una zona específica. Llegando a la segunda etapa, que es el Cenolítico, que se divide en el Cenolítico inferior y el Cenolítico superior. En el inferior pues se empezaron a desarrollar ya pequeñas zonas agrícolas y se volvieron un poco sedentarios, puesto que necesitaban esperar que sus plantas crecieran y maduraran. En el superior, por otra parte, se especificaba un poco más una reunión tribal, o sea, ya se unían en tribus y empezaron a crear ritos espirituales en las cuales definían aspectos del comportamiento de sus tribus, o sea, ya con normas específicas que los definían. Y en la etapa protoneolítico, que es la última etapa de estas, se empieza a definir ya lo que viene siendo civilizaciones y culturas, y empezaron a fundar ciudades específicas con el fin de llevar a cabo tanto procesos religiosos como comerciales. Y ahí ya específicamente se empezaron a definir culturas. La primera que vamos a mencionar es la cultura olmeca, y la última que podemos destacar es la cultura mexica, que es la última porque es cuando llegan los españoles. Bien chicos, hasta acá vamos a dejar este tema. En la siguiente clase vamos a ver cómo se definieron estas culturas, en cuáles eran las superáreas culturales, y no vamos a especificarlo por ahora. Bien, por mi parte sería todo, espero hayan tomado nota. No se olvide mandármelos por el número de siempre, y por favor estén pendientes de sus tareas de día. Por mi parte sería todo, que tengan una bonita tarde.